Hola, soy Top y bienvenidos una vez más a Topsicapedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando por qué un joven atacó de forma brutal a una familia. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avisen cuando hay un nuevo video en Topsicapedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayuda mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos sobre vivir aquí en Europa y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos de la tragedia de Gumri. Esta historia comienza en Gumri, la segunda ciudad más grande de Armenia. Es conocida como el centro cultural del país debido a la gran cantidad de artistas y artesanos que han salido de esta, además de sus actividades culturales artísticas que están muy presentes. En el 2015, en esta ciudad, vivía la familia Avestiyan, compuesta por el padre Soyohaz Karapeti Avestiyan, de 53 años, la madre Hasmik Rafiki Avestiyan, de 51 años, su hija Aida, de 35 años, su hijo Armen, de 33 años, su nuera Aras Adaniki, de 22, y sus dos nietos, Hasmik Armeni, de 1 año y 8 meses, y Seyahaz Armeni, de 6 meses. Todos ellos vivían en la casa 188 en la calle Yasnikyan. La familia llevaba una vida tranquila, normal, no se habían metido en problemas y no destacaban en nada en particular. Eran una familia hogareña que compartían los cumpleaños, celebraban fiestas, hacían comidas, los niños se alegraban, todo el entorno de la casa, a la madre le gustaba la jardinería. En general llevaban una vida muy tranquila y no había pasado nada extraño en su círculo social o en su entorno. Sin embargo, lamentablemente, por azares de la vida, la familia sería víctima de un cruel y despiadado crimen. Ahora pasemos a los extraños y horribles hechos de este caso. El 11 de enero del 2015, la familia tuvo un día normal. Por la noche se despidieron y fueron a dormir en sus respectivas habitaciones, sin saber que esa sería su última noche con vida. Alrededor de las 6 a las 6:30 de la mañana del 12 de enero, un vecino de la familia se levantó al escuchar un tipo de explosión o disparo, seguido por el llanto de un niño. El vecino creyó que se trataba de un pequeño terremoto, no le dio importancia y continuó con su rutina. Más tarde, alrededor de las 10 de la mañana, la hermana del dueño de la casa de la familia, con quien la familia mantenía una buena relación, llegó al lugar para tomar un café con Sergio Haas y Hasmik. A ella le llamó la atención que la puerta del portón estaba abierta. Pasó a la propiedad y notó que las ventanas estaban rotas. Con temor y duda entró a la casa y dentro encontró a la familia muerta en sus respectivas habitaciones. La chica de inmediato alertó a las autoridades. La policía, investigadores y forenses fueron enviados al lugar. Las autoridades se encontraron con una escena de terror en la casa. Todos habían sido asesinados a disparos. El arma homicida, un fusil, fue encontrada en el lugar. En la primera habitación se encontró a Aida. Le habían disparado a sangre fría. Aida estaba en su cama. Ella no alcanzó a reaccionar. En la segunda habitación se encontró a Hasmik y Sergio Has. Hasmik tenía sus piernas colgando fuera de la cama, lo que indicaba que estaba despierta e intentó escapar, pero le dispararon. Sergio Has fue encontrado en el suelo. Tenía heridas defensivas, arañazos. Se determinó que él intentó defender a su mujer y parar al criminal. Análisis de ADN encontraron rastros de su sangre en el cañón del arma homicida, lo que indica que probablemente él agarró el cañón para detener al criminal, pero este lo golpeó con la culata y aprovechó para disparar la sangre fría. En la tercera habitación se encontró a Armen y a su hija. Armen estaba en el suelo. Había evidencia y signos de que él había luchado con su atacante. Él intentó proteger a su hija, pero él y su hija recibieron disparos. Mientras ellos fueron atacados, Arash había corrido a tomar a su pequeño bebé y lo protegió con su cuerpo. En ella se encontró heridas de arma blanca en las manos, en la espalda. Ella intentó proteger a su hijo con todas sus fuerzas. Ella murió en el lugar. Y cuando la policía revisó al pequeño, el bebé aún respiraba. De inmediato fue enviado al hospital. Él tenía varias heridas de arma blanca en el pecho y fue operado.
Las autoridades de inmediato cerraron la escena del crimen y comenzaron una investigación. El motivo del ataque a la familia no estaba claro. Las joyas de oro, objetos de valor, dinero estaban en la casa. Parecía que el atacante solo había registrado un poquito el lugar nada más, así que el robo se descartó como un motivo. Familiares de las víctimas llegaron al lugar. Ellos rompieron en lágrimas y gritos al enterarse cómo habían sido asesinados de forma tan brutal sus seres queridos. La policía los entrevistó, les preguntó si la familia tenía algún enemigo, si habían metido en problemas con alguien, la familia se había metido en algún negocio ilícito o algo así un poco turbio, pero los familiares negaron todo esto. Nadie podía entender quién habría tenido algo en contra de esta familia para atacarlos de forma tan brutal y horrible. Algo peculiar es que los medios de comunicación tardaron en comunicar sobre esta noticia, y es por esto que poco a poco se fueron esparciendo diferentes noticias y rumores sobre lo que había sucedido, y al comienzo hubo una mala información y muchas especulaciones. En la actualidad se están tomando todas las medidas necesarias para encontrar al autor de este acto bárbaro, y estas medidas están bajo el control directo del presidente. Comentario de la oficina del presidente de Armenia, Sergei Sargsyan. La primera pista que la policía encontró del criminal fue su arma, que estaba en la escena del crimen, y después de registrar la casa encontraron un par de botas militares que no pertenecían a ningún miembro de la familia. El nombre y apellido Valery Permiakov estaban estampados en el interior de las botas. Al poco tiempo se supo que este era un militar de la base militar rusa 102 que se encuentra en Gumri. Para continuar con este caso tenemos que tener un poco de contexto sobre esta base. A mediados de la década de los 90, Armenia y Rusia firmaron un tratado de amistad de gran alcance que provee de asistencia mutua en caso de alguna amenaza militar de cualquiera de las partes y permite a los guardias fronterizos rusos patrullar las fronteras de Armenia con Turquía e Irán. Aunque oficialmente se firmó el tratado en 1995, desde 1991, después de la desintegración de la Unión Soviética, Rusia estaba presente en el país con vínculos amistosos. A lo largo de los años han habido varios incidentes que han desatado controversias y una negativa de parte de la sociedad de Armenia en contra de la base. Por ejemplo, en 1999, dos militares, Denis Popov y Alexander Kamenev, salieron borrachos armados con fusiles y dispararon en contra de civiles, mataron a dos hombres y dejaron heridos a 14 personas. Estos soldados fueron juzgados en Armenia y sentenciados entre 14 a 15 años de prisión, pero después de cumplir entre 12 a 3 años, fueron trasladados de regreso a Rusia y luego no se supo más sobre ellos. No se sabe si cumplieron en su totalidad la condena, pero lo que sí se sabe es que fueron puestos en libertad. También en el 2013, dos niños que se encontraban jugando cerca de la base militar fallecieron cuando una bomba explotó. Los niños habían entrado en un campo de entrenamiento minado. Sin embargo, no había carteles, advertencias, la zona no estaba cercada, no había nada que indicara que esta fuera una zona de bombas, nada. De hecho, varios niños usaban esta zona para jugar. Nadie fue juzgado o encontrado culpable por estos crímenes. La base militar no dio una disculpa, no dio ninguna aclaración. Esto provocó un descontento y enojo por parte de la sociedad de Gumri, quienes realizaron protestas. Y así han sucedido muchos otros incidentes. Es por esto que la relación entre la base y la sociedad de Gumri siempre ha sido un tanto tensa y controversial. Regresando al caso, al enterarse que las botas encontradas en la escena del crimen pertenecían a un militar de la base rusa, las autoridades de Armenia se contactaron con las autoridades rusas para poder localizar a Valery. Valery no se encontraba en la base militar. Al poco tiempo se determinó que más o menos a las 4 de la mañana él había abandonado la base con un arma y no había regresado. Es así que las autoridades de Rusia y Armenia desplegaron un aviso de búsqueda y arresto para Valery. Valery fue encontrado y arrestado ese mismo día alrededor de medianoche en la frontera entre Armenia y Turquía, en la localidad fronteriza de Bayandur, en la región de Shirak. Él estaba intentando cruzar a Turquía. Ahora hablemos un poco sobre Valery. Valery Pavely Permiakov nació en la pequeña comunidad de Transbaikal, cerca de la ciudad de Chita, en Siberia, Rusia. Sus padres, Pavel Genisvech y María Kuzminicha, lo criaron junto con sus hermanos y cuatro hermanas en un hogar familiar y evangélico. Su padre es pastor cristiano evangélico. ¿Qué puedo decir sobre su infancia? Valery no era diferente a los demás niños. Estudió como todos los demás, donde una C sería suficiente, pero sobre todo obtuvo una B. Siempre trató a sus mayores con respeto y nunca rechazó ayuda. Comentario de Pavel.
padre de Valery. Valery desde pequeño mostró interés en unirse al ejército, se mantenía en forma y hacía deportes. Después de terminar el noveno grado, él dejó los estudios, trabajó en diferentes tipos de trabajo y esperó pacientemente tener la edad suficiente para ser reclutado por el ejército. El 20 de mayo de 2014 fue reclutado en Valley, pasó las pruebas y en diciembre fue enviado de Chita a la región de Gumri y fue colocado en el batallón de tanques. Según varios compañeros del ejército, Valery era un chico normal, tranquilo, nada que destacar, y aunque su sueño siempre había sido ser parte del ejército, al parecer no se sintió del todo cómodo. En una ocasión él intentó escapar. Salió, huyó, llegó hasta un hospital, lo pensó bien, se retractó, regresó a su base y redactó un informe, un larguísimo informe para que no sea echado. Para finales del 2015 fue trasladado a la base militar 112 de Gumri y tenía entre 18 a 19 años. Algo peculiar a mencionar es que uno de sus hermanos mayores había sido encontrado culpable de asesinato y condenado. Volviendo al caso, el arresto de Valery ha sido un tema un tanto controversial, ya que no se tiene claro si fue arrestado por autoridades de Armenia y entregado a los rusos o fue arrestado por los rusos. Sea como fuera, terminó en manos de los rusos. Fue llevado de regreso a la base militar 102 en Gumri y allí puesto bajo arresto. Valery aceptó su culpabilidad en los crímenes. Él les dijo a las autoridades que esa mañana abandonó la base, que caminó por Gumri, que dio varias vueltas, que irrumpió en una casa al azar, que él solo quería tomar un vaso de agua, tomar un poco de dinero y ropa de civil para con esto poder cruzar la frontera, que sentía nostalgia y extrañaba a su familia. Él quería regresar a su hogar. Afirmó que había planeado cruzar a Turquía para regresar a Rusia. Él dijo que nunca tuvo la intención de matar a la familia, pero que las cosas se salieron de control y por temor a que lo reconocieran y lo acusaran, él los mató. Las autoridades rusas lo acusaron del asesinato de más de 2 personas y deserción con arma reglamentaria del Código Penal de la Federación de Rusia. También se abrió una causa penal ante el Comité de Investigación de la República de Armenia por el asesinato. Paralelamente, poco a poco se fue compartiendo información sobre este caso, y cuando se supo que el criminal, quien había asesinado a esta familia de forma tan brutal, era un militar ruso de la base 102 de Gumri, la sociedad de Gumri explotó, y no solo los de Gumri, también de diferentes partes de Armenia. Con todo el contexto que ya les comenté anteriormente, la sociedad ya estaba harta de esta situación. El 13 de enero, manifestantes protestaron a las afueras de la embajada rusa de Ereván, la capital. La multitud exigía que la base militar fuera retirada del territorio de Armenia y la expulsión del embajador ruso. Al mismo tiempo, la sociedad de Gumri marchó en la plaza central exigiendo que Valery sea entregado a las autoridades de Armenia y que sea juzgado en este país. El 14 de enero se realizó una gran ceremonia para la familia Avestillan en la iglesia apostólica de la ciudad. Millones de personas llegaron de diferentes partes del país. Más tarde, una multitud de personas con carros, pancartas y gritos protestaron por las calles hasta llegar a la base militar. Pedían a gritos que se entregara a Valery a las autoridades de Armenia hasta las 5 de la tarde del día siguiente. En estas protestas, las personas se enfrentaron a la policía, quien bloqueaba la carretera y calles. Al día siguiente se realizó el funeral de la familia con una gran procesión. Al evento asistió una multitud de personas, por no decir toda Gumri. La sociedad mostró su apoyo y solidaridad a las familias de las víctimas. Luego del funeral, las personas marcharon hasta la base militar y esperaron la hora en la que se había acordado que entregaran el criminal. Cuando esto no sucedió, se desataron conflictos y protestas. Mucha gente quemó la bandera de Rusia, se pelearon con los policías, hubo enfrentamientos y no solo en Gumri, también en la capital. Ese día se detuvo a un aproximado de 38 a 40 personas, tanto en Gumri como en la capital. En palabras de un periodista, la frustración y decepción masiva han aumentado porque el presidente y el primer ministro de Armenia no han hecho ninguna declaración pública sobre el caso. El fiscal general de Armenia, Gobor Konstanya, prometió presentar una solicitud a las autoridades rusas para que Valery sea trasladado a las autoridades de Armenia. Aún así, las protestas y manifestaciones continuaron. Por otro lado, las autoridades de Rusia emitieron comunicados en donde ofrecieron sus condolencias a los familiares de las víctimas y esperaban la recuperación del pequeño bebé. Además, en palabras de algunas autoridades, esperaban que este caso no se politizara porque el crimen no tiene nacionalidad.
El 18 de enero, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, expresó sus condolencias en una llamada que sostuvo con el presidente de Armenia. Por otro lado, el 19 de enero, Armeni, el bebé de 6 meses que sobrevivió al ataque, lamentablemente falleció. Por varios días él resistió al tratamiento, operaciones, pero nunca salió de peligro. Su cuerpo no pudo resistir más y sucumbió a la insuficiencia cardíaca, pulmonar y renal. Fue declarado muerto a las 5:02 de la tarde. Al enterarse de la triste noticia, personas en la capital realizaron vigilias en la ópera de Ereván. A su vez, la sociedad de Gumri realizó también vigilias y colocaron un altar en la casa de la familia. Al día siguiente se llevó a cabo una ceremonia para el pequeño en la iglesia de Gumri. A esta asistieron miles de personas. Toda la gente mostró su solidaridad para este caso. La investigación del caso continuó. La sociedad de Armenia exigía que Valery sea juzgado en territorio de Armenia. Además, pedían más información y avances sobre este caso. No podían entender cómo este chico fue capaz de abandonar su puesto de trabajo con una arma tan peligrosa sin que nadie se diera cuenta. Por otro lado, algo peculiar que sucedió es que poco a poco los medios rusos comenzaron a sacar información y noticias sobre Valery. Se decía que él tenía un problema de abuso de sustancias y que había sido diagnosticado con oligofrenia o retraso mental, que incluso había pasado un mes en un hospital militar poco después de haber sido reclutado en su ciudad natal. Estas noticias causaron mucho revuelo. La sociedad se preguntaba cómo era posible que un chico con todo este contexto fuera aceptado en el ejército. Los militares fiscales iniciaron un proceso penal en contra del oficial que había reclutado y aceptado a Valery. Este hombre era Alexander Loginovsky y él desestimó todas estas noticias. Es un completo disparate. Cuando Valery fue llamado a las filas gozaba de buena salud. Permiakov no tenía documentos que certificaran un trastorno mental. Comentario de Alexander Loginovsky. Por su lado, la familia de Valery ampliamente comentó que creía en su inocencia. Se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, pero nada de eso es verdad. No ha sido tratado por psicólogos, era un chico completamente normal, adecuado, equilibrado. ¿Cómo puedo saber lo que pasó? ¿Cómo puedo decir algo? No tengo ni idea de lo que pudo haber pasado allí. No creemos que sea culpable. No aceptamos el castigo porque estamos seguros de que no lo hizo. Todo se aclarará cuando lo vea y hable con él. Comentario de Pavel, padre de Valery. Continuando con la investigación, las autoridades rusas estuvieron muy reacias a entregar a Valery a las autoridades de Armenia. De hecho, llegaron a realizar una simulación del crimen dentro de la base militar y no la escena del crimen real, algo que para muchos fue considerado absurdo tomando en cuenta el nivel de la investigación. Por otro lado, otro tema que causó mucha controversia es que se comenzaron a plantear dudas sobre si Valery había actuado solo. Muchas personas se preguntaban cómo era posible que un joven pudiera matar a toda una familia, yendo habitación por habitación, como ninguno de los otros 5 adultos lograron huir o pedir ayuda. Los familiares de las víctimas ampliamente expresaron sus dudas. En agosto del 2015, un tribunal militar ruso condenó a Valery a 10 años de prisión de máxima seguridad por deserción, robo de armas y porte ilegal de armas. Sobre el juicio por los asesinatos, los funcionarios de Moscú dijeron que Valery solo podría ser juzgado por un tribunal ruso porque la Constitución de Rusia prohíbe la extradición de sus nacionales a estados extranjeros. Esto desató manifestaciones, protestas y después de mucho insistir, procesos legales y demás, Rusia aceptó celebrar un juicio en Armenia. Sin embargo, Valery no fue entregado del todo a las autoridades de Armenia, sino que continuó bajo custodia rusa en territorio de Armenia y así asistió al juicio. Además, se determinó que el juicio no se realizaría en una sala de algún tribunal de Armenia, sino en una sala de audiencias improvisada construida dentro de la base militar de Gumri. Los abogados de la familia manifestaron su oposición a que el juicio se celebrara de esta forma. Alegaron que esto ya constituía un factor limitante para la justicia de Armenia. Sin embargo, el juez a cargo desestimó su pedido. El juicio por los asesinatos de la familia Avestillan comenzó en diciembre de 2015. Los abogados de los familiares cuestionaron una serie de circunstancias del caso que, según ellos, hacían sospechar que Valery no actuó solo, pero durante el juicio no se presentó ninguna evidencia que probara esta teoría. El juicio duró varios meses, varios medios lo cubrieron, hubo algunos parones y finalizó el 23 de agosto del 2016. Valery se declaró culpable de asesinato de 2 o más personas con brutalidad separada, motivos egoístas y combinados con extorsión.
Los fiscales establecieron que él estaba plenamente consciente de sus acciones y que no sufría de ninguna enfermedad mental. El tribunal lo condenó a cadena perpetua. El Tribunal de Apelaciones de Armenia confirmó el veredicto de su culpabilidad en diciembre. Valery renunció a su derecho a hacer una declaración final o explicar sus motivos durante el proceso. Los abogados de la familia se quejaron ampliamente de que las autoridades de Armenia no habían realizado una buena investigación completa y, por lo tanto, no habían esclarecido los motivos reales detrás de este crimen. Además, continuaron insistiendo en que Valery no había actuado solo. Mi familia no tenía ninguna conexión con Valery Pemiakov, absolutamente ninguna conexión. Ellos eran 7 personas, 5 adultos y 2 niños. Un chico de 19 años no pudo hacer esto solo. Solo encontraron sus huellas dactilares en el cuchillo. ¿Por qué hizo un viaje tan largo para llegar a esta casa? Hay muchas razones cuyas respuestas quiero saber más. Comentario de Rita Petrosian, hermana de Hamskin. A pesar de que fue juzgado y sentenciado en Armenia, Valery fue trasladado de regreso a Rusia para cumplir su condena, lo que de nuevo desató un gran descontento. Cabe mencionar que desde 1995, 12 personas han fallecido con relación a esta base militar. El último incidente se dio en el 2018, cuando un militar agredió a Julieta Bukashnan, una mujer de Gumri que se encontraba caminando muy temprano para ir a su trabajo. El militar la golpeó brutalmente. Ella murió debido a las heridas. Se esperaba que la base fuera retirada en el 2020, ya que los términos del acuerdo y muchas otras cosas políticas tenían esta fecha límite. Sin embargo, el presidente de Armenia firmó un nuevo acuerdo en donde se permite a la base funcionar hasta el 2044 con posibilidad de muchos años más. Por último, según el Ministerio de Justicia de la Federación Rusa, Valery cumple su condena en la colonia correccional número 8 en la región autónoma de Yamalo-Nestech, en régimen de detención especial. Sin embargo, los abogados de la familia no han tenido acceso a información. Nos contactamos una vez, no dijeron nada. No sabemos si está cumpliendo condena o no, si está vivo o no, no sabemos nada. Fue trasladado a Rusia, eso es todo lo que sabemos. Para nosotros, el asesinato de los Avestillán no está resuelto. No se llevó a cabo una investigación objetiva y multifacética. Si no se revela el motivo, el crimen no puede considerarse esclarecido. Los Avestillán podrían no haber sido los verdaderos objetivos del horrendo crimen. Comentario de Artur Sakuns, representante de los familiares de las víctimas. Los familiares de las víctimas han llevado el caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, pero hasta la fecha no han recibido respuesta. Y eso fue todo sobre la tragedia de Gumri. Como podrán haber notado desde la parte de Rusia, se siente un miticismo sobre cómo trataron este caso. Yo personalmente he llegado a creer que como Valery era un militar ruso, y ustedes saben, Rusia tiene muchos secretos y es un país que oculta un montón de cosas, no les conviene que él sea encarcelado o que esté bajo la jurisdicción o que esté arrestado por otras autoridades de otro país porque quizás pueda revelar información potencial o algunas cosas que Rusia oculta. Ustedes saben, Rusia y sus cosas raras por ahí. Por eso estaban muy reacios a dejarlos con los armenios, siempre estuvieron detrás de él, aún en el juicio, estaba bajo custodia de los rusos y regresó a cumplir su condena en Rusia, a pesar de que no sabemos cómo está, si sigue vivo o no, no tenemos ninguna de esta información. Yo creo que en parte fue eso, que por eso mantuvieron como todo este secretismo en no dejarlo libremente a las autoridades de Armenia. También algo de lo que yo tengo dudas es sobre si Valery actuó no solo. Tengo demasiadas preguntas sobre eso porque, no sé, aquí les voy a poner una fotografía de la casa. La casa de la familia era como media larga. Él entró, fue habitación por habitación, mató a todos los de ahí y ninguno logró escapar o pedir ayuda. No sé, tengo varias dudas sobre si él estuvo solo o no. Algo que no mencioné anteriormente es que en una pequeña entrevista que vi que le hicieron a la hermana de Hashmik, ella menciona que se encontró un montón de disparos porque casi todos fueron asesinados por disparos y que para ella esas fueron dos armas diferentes, que la investigación no fue de todo clara de dónde eran los casquillos, si vinieron del arma que fue encontrada allí o no. Entonces, como que hay demasiadas dudas, por eso mismo el caso fue enviado hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, pero al parecer no ha proseguido y no se tiene más información. Aparte, no sabemos si Valery sigue vivo o no, pero sabemos que está en Rusia aparentemente cumpliendo su condena. Siempre estos casos que tienen algo que ver con Rusia van a tener algún tipo de miticismo, cosas ocultas, porque Rusia es un país al que hay que tenerle respeto y miedo. Por lo menos eso creo yo.
Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la investigación? ¿Creen que Valery actuó solo o no? ¿Creen que él está cumpliendo su condena en Rusia? ¿O que Rusia nos está ocultando algo? Dejan sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo. Como yo les digo cada semana, cada año, cada mes, estoy aquí gracias a ustedes por todo su apoyo constante, por los comentarios que me dejan aquí abajo. Yo soy muy feliz haciendo este contenido. Esta semana ha sido un tanto extraña y nostálgica para mí porque fue una semana de vacaciones del Autumn Break y no tenía clases, tampoco iba a viajar afuera como mis demás compañeros porque yo no tengo el budget de presupuesto para hacer eso. Entonces era como que me pasé aquí en el dormitorio, solo salí como a Budapest a ver ciertas cosas. Y si no tuviera así a Topsicopea de mi lado, digo, ¿en qué más puedo invertir mi tiempo? Necesito invertir mi tiempo en algo que me gusta y eso es lo que me encanta de Topsicopedia, sentarme, leer, investigar, escribir, chuchuchuchuchun, grabar, editar, sacar un videito cada semana. Es algo que me gusta. Me gusta mucho poder compartir mi gusto por hacer contenido audiovisual y agradezco mucho que ustedes estén aquí y que me sigan apoyando en este gran camino. Algo más que quiero comentarles es que el miércoles de esta semana es mi cumpleaños. Estoy muy nerviosa por cómo lo voy a pasar, por cómo me voy a sentir ese día. Es la primera vez que voy a celebrar un cumpleaños lejos de mi hogar, lejos de las personas que tanto quiero, que son mi familia, mi novio, mi perrito, mis amigos. Se siente extraño, pero es parte de crecer también, aprovechar y saber apreciar este tipo de aventuras y experiencias. Eso creo. En el siguiente video les cuento cómo fue mi cumpleaños. Espero que todo salga bien. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyenme directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayuda mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos, sobrevivir aquí en Europa y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y les hablo desde Budapest, Hungría, y nos vemos en un siguiente video en Topsiclopedia. Bye, 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 bye. Y bueno, quise poner en cámara rápida el video para que ustedes puedan ver cómo va atardeciendo aquí. La verdad es que cometí un error porque olvidé completamente que acá en el invierno empieza a atardecer más temprano. Entonces normalmente yo grabo estas horas y la luz se mantiene estable, pero esta vez no se mantuvo estable. Como pueden ver, va bajando el sol y va bajando y va bajando, y el flare llega justo al celular, entonces por eso se ve un poco nublado y raro el video. No pude volver a grabar porque ya no tenía tiempo, así que espero que esto no les haya molestado del video. Y como siempre, muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, tengo que ya irme acostumbrando al invierno de acá y cómo son sus horas y tiempos.